Muy buenas tardes para todos, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Gloria a Dios. Hoy vengo a traer a ustedes un mensaje que he titulado No juzguéis, o en mexicano, no juzgue, o en colombiano, deje juzgar. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1 al versículo 5. Nuestro hermano Noé ya lo leyó, pero es importante volverlo a leer. Como saben, normalmente uso la Reina Valera de 1960, veo que también ya están usando la Reina Valera revisada, así que estamos en el mismo idioma. Dice la palabra de Dios: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo, del ojo de tu hermano. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos por darnos vida, salud, fuerzas, energía, por proveernos este espacio, este lugar y esta familia, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, por amarnos. Gracias por haber dado la vida de tu Hijo para redimirnos y para hacer de nosotros nuevas criaturas. Tú has prometido en tu palabra que tú pondrías tu ley en nuestros corazones y hemos venido a observar tu palabra, bendito Dios, para caminar conforme a ella. Te ruego, Señor, que nos des ojos para ver, oídos para oír, corazón para obedecer, y a mí dame claridad y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento. Qué bendición tan grande poder estar otra vez aquí junto con ustedes. Para los que no me conocen, soy Miguel Ángel Restrepo, pastor de la Iglesia El Camino en Caléxico, de la Iglesia El Camino en Mexicali. Les manda muchos saludos mi esposa María Cristina, mi hijo Juan Esteban, mi hija María Ángel. Ellos ahora están en nuestro servicio allá en Mexicali, pero les mandan un abrazo fraterno a todos ustedes. Acabamos de leer Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5, pero quiero pedirle el favor que también usted allí vaya con su Biblia a Lucas capítulo 6, versículo 37 en adelante. ¿Por qué? Porque ese pasaje de Lucas 6 es paralelo. ¿Qué significa esto? Como ustedes saben, hay 4 evangelios y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se contó desde la perspectiva de diferentes testigos. En este caso, Mateo, discípulo del Señor Jesucristo, y Lucas, el cual, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el evangelio, y el Señor lo permitió así para que tuviéramos entonces la perspectiva correcta y pudiéramos mirar el pasaje completamente y así interpretarlo de la manera adecuada. Y cuando empezamos entonces a leer este pasaje, nos encontramos con el versículo 1, Mateo capítulo 7, versículo 1. Probablemente una de las palabras más conocidas del Señor Jesucristo y que más se ha utilizado por muchas personas como un escudo protector. Cristo empieza diciendo, no juzguéis. Se cuenta de una jovencita llamada Carla, una jovencita que cuando va entrando a los 11, 12, 13 años, ya sabe lo que va sucediendo en esa edad. La mía ya entró a esa edad donde empieza la adolescencia y empieza la rebeldía y todas estas cosas. Así que la niña empezó a llegar a la casa con un poco más de labial, con un poco de cambio de color en su pelo, con un hablado diferente, inclusive con un cuchillo. Y su mamá le dice, ¿qué estás haciendo? Así no te debes comportar, así no es como se te ha enseñado. Y ella inmediatamente saca Mateo 7:1, no me juzgue. Jesús dijo que no debemos juzgarnos. Hace poco tiempo, en una marcha LGTBI, estaban muchos caminando y exigiendo sus derechos de poder cada quien tener el sexo según su propia percepción. Y uno de los carteles más grandes que decían era: Jesús dice, no juzgues. No me digas que es pecado ser homosexual o hacer lo que yo quiera, porque Jesús, ¿qué dijo? No juzguéis. Así que algunas personas dicen que este pasaje prohíbe todo tipo de juicio que un cristiano pueda hacer.
Algunos consideran que entonces ningún cristiano tiene el derecho de evaluar nada, ni criticar nada, ni expresar sus opiniones o reprender o corregir a alguien. Sin embargo, cuando nosotros observamos el Sermón del Monte, rápidamente nos damos cuenta que esto no es lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Si usted observa rápidamente ahí con su Biblia abierta en el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ¿cierto? Ahí está hablando de un criterio que uno debe tener acerca de a quién le entrega uno lo que es santo, acerca de a quién le entrega lo que uno considera valioso. Así que el Señor Jesús ahí está dando un criterio para uno tomar decisiones y hacer juicios, por lo menos mentalmente. Ahí mismo en Mateo capítulo 7, si usted observa del versículo 15 al 20, Jesús habla de guardaos de los falsos profetas. Y él habla de los falsos maestros. Y él va a dar unos criterios para uno examinar a quién uno debe seguir, escuchar, a qué iglesia asistir a uno, por decirlo así, dependiendo los frutos de ese tipo de personas. O sea que el Señor Jesucristo no se está contradiciendo. También del versículo 21 al versículo 23, usted lo puede mirar ahí. El Señor Jesucristo dice que en el día final, cuando el Señor ponga el trono del juicio, muchos vendrán diciendo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Y el Señor les dirá, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Así que también el Señor Jesús está hablando de un juicio que va a haber. Bueno, entendemos claramente, mis amados hermanos, que la Biblia no se contradice. Jamás usted puede acercarse a la Biblia creyendo que ella se contradice. La palabra de Dios es viva y eficaz, fue inspirada por el Espíritu Santo y todo lo que ella dice es verdad. Y si algo parece que es contradictorio es porque aún no lo hemos entendido, pero no porque la Biblia se contradiga. Así que la pregunta es, bueno, si el Señor en algunas partes de la Biblia, inclusive las escrituras más adelante en Corintios habla de que si una persona tiene un pecado escandaloso en la iglesia debe ser puesto en disciplina, etcétera, etcétera. Pero también dice no juzguéis. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? ¿Qué tipo de juicio es el que debemos evitar? Porque sin duda alguna Cristo dijo, no juzguéis. Eso es algo que es verdadero. Así que permítame compartir con ustedes el día de hoy qué es lo que significa a la luz de este texto que no debemos juzgar. Vamos a leer el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y esa palabra juzgar es una palabra que tanto en el griego como en el español tiene la misma función. Es una palabra que tiene varias aplicaciones. Es decir, por ejemplo, usted en su mente, usted piensa, usted considera, decide, determina, usted tiene gustos. Por ejemplo, usted va al McDonald's y alguien dice yo prefiero un helado, alguien dice yo prefiero un café, alguien dice yo prefiero una porción pequeña, alguien dice yo prefiero una porción grande. ¿Por qué? Porque cada persona tiene un criterio de ¿qué? De juicio. Hay personas que les gusta ciertos colores, ciertos sabores, así que usted en su mente tiene y todo el tiempo nosotros estamos juzgando. Esa palabra que dice ahí juicio se aplica también para esos criterios mentales que cada uno de nosotros tenemos. Pero también habla del ejercicio social de la crítica. Cuando utiliza esa palabra que en griego es krino, es expresar opiniones, pero también abrir la boca y condenar las acciones malvadas de los que nosotros consideramos que se están portando mal, o inclusive chismear. Cuando uno dice, no me gusta lo que él hace, esa persona está mal vestida, esa persona habla mal de la cuenta, no me gusta cómo se ve, esa es la misma palabra. Pero también se aplica cuando se hace el ejercicio ante una corte. Por ejemplo, cuando ante el juez está el jurado y se hace un fallo y se determina que alguien es culpable o que es inocente. ¿Qué hubo ahí? Hubo un juicio. Y en ese caso, la Biblia restringe eso a las autoridades pertinentes, a los jueces, a las personas que fueron investidas para hacer ese tipo de juicios. Pero también hay un juicio que es el de la corte divina.
Y es que solamente Dios es el único juez que puede determinar quién se va al infierno y quién es salvo. Solo Dios conoce el corazón de las personas y Él es el único que puede determinar, señalar y juzgar eso. Y eso está restringido solamente a Dios. Así que aquí necesitamos examinar qué es lo que Jesús realmente nos está diciendo a nosotros que no debemos hacer. Le dije a usted que tuviera Lucas capítulo 6 abierto. En el versículo 1 llama mucho la atención porque Lucas extiende, no solamente dice juzgar, sino que mire cómo dice Lucas 6:1. No juzguéis y no seréis juzgados. Pero luego ¿qué dice? No condenéis y no seréis condenados. Y luego dice, perdonad y seréis perdonados. O sea que ahí ya vamos entendiendo ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo? Y es que en primer lugar, mi amado hermano, aunque el Señor nos permite el ejercicio del juicio en muchas áreas, estamos restringidos a una jurisdicción, tenemos unos límites. Por eso no debemos juzgar fuera de nuestra jurisdicción. Es decir, debemos evitar juicios y acusaciones graves pertinentes a juicios legales o eclesiales, como lo hacían los fariseos. Si usted ha leído el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo deja claro desde un principio, si vuestra justicia no fuere superior a lo de los fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Pero los fariseos se habían atribuido a sí mismo el señalar a las personas y decirles pecadores. Ellos tenían en sí mismo la facultad de que si una persona estaba enferma, es un maldito que Dios ha abandonado. Si miraban a una persona pobre, es un desechado por Dios. Dios no ama a esa persona porque es pobre. Si miraba a una prostituta, no tiene remedio. Si una persona era un endemoniado, es un maldito que ya no tiene ningún tipo de remedio. Así que los fariseos tenían esa costumbre de sentarse en el trono de Dios y emitir juicios que le son reservados solamente ¿a quién? A Dios. Tenían esa facultad de señalar a las personas de esa manera. Pero también, mis amados hermanos, si usted ha leído el Sermón del Monte, Jesús dice, los antiguos decían ojo por ojo, ¿cierto? Y los fariseos, esos tenían esa manía. Ok, entonces, si tú me hiciste algo, yo tengo que cobrártelo. Entonces ellos tenían la manía de que podían tomar justicia en sus propias manos. Hay personas que se desesperan porque la justicia es lenta. Y se dice que la justicia es ciega y es muy lenta. Entonces alguien golpeó a mi hijo, alguien me pasó el cerco de mi casa, alguien me rayó la troca y la justicia no hace nada, la policía no hizo nada. Entonces yo voy a tomar justicia por mis propias manos. Esa persona tiene que pagar y ya que la justicia no hace nada, yo lo voy a hacer. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús, que nosotros no podemos hacer. A nosotros no, como ciudadanos, no se nos ha dado la autoridad para tomar justicia en nuestras propias manos, ni tampoco se nos ha dado la autoridad de emitir juicios de condenación o este tipo de cosas como los amigos de Job, que le decían a Job que estaba enfermo era porque era un pecador acérrimo. Y ahí es donde nosotros pasamos esa línea que no se nos ha permitido tener. También Cristo está diciendo allí, perdonad y seréis perdonados. ¿Qué significa eso? Cuando alguien a ti te hace daño, uno inmediatamente en el corazón, la herida supura y uno se llena de emociones y uno quiere justicia. Uno quiere ver cómo la persona sufra por lo que me hizo sufrir. Y normalmente nosotros aumentamos el dolor porque le llenamos con pensamientos y empezamos a pedir justicia. Y Cristo dice, si alguien te hace algo a ti y tú cierras tu corazón para no perdonarlo, eso es un juicio que tú estás haciendo. Tú estás diciendo que lo que te hizo esa persona es tan grave que no merece ningún perdón. ¿Estamos entendiendo eso?
Por eso Jesucristo nos está poniendo a nosotros en un lugar en donde sí podemos emitir juicios, pero tenemos unas restricciones. No podemos subirnos a los tronos que no se nos han dado a nosotros. Por ejemplo, Dios le ha dado al padre de familia y a la madre de familia la autoridad de corregir a sus hijos. Pero algunos de nosotros queremos corregir los hijos de otra familia, inclusive hasta golpearlos o cosas como esas. Cada persona está dentro de una jurisdicción y tiene unos límites, y Cristo nos está enseñando que no debemos juzgar ni condenar ni restringir el perdón para nadie, porque eso es lo que Dios nos ha mandado a nosotros. No debemos juzgar al que Dios no ha juzgado. Tendemos con mucha facilidad a que si otra persona es de otra iglesia, o si otra persona tiene una opinión diferente a algún aspecto de nuestra denominación o de nuestro pensamiento teológico, con mucha facilidad hoy en día se ha hecho de moda decirle hereje a cualquiera. Es un hereje porque no piensa igual que yo. Y tenemos que tener mucho cuidado con la palabra hereje, porque decirle hereje a una persona es como decirle que es un falso maestro digno de condenación y que esa persona como que no tiene remedio. Así que nos estamos sentando en el trono de Dios simplemente porque una persona tiene una opinión diferente, de pronto en un tema secundario de las Escrituras, pero con mucha facilidad entonces nos encendemos y señalamos y condenamos y juzgamos y le decimos a las personas que ya no tienen más oportunidad, y ahí es donde el Señor Jesucristo está diciendo: ese juicio no te compete a ti. ¿Estamos entendiendo? Así que en primer lugar, no juzgues fuera de tu jurisdicción. Y yo estoy aquí predicando y me predico a mí mismo: Miguel Ángel, no tienes derecho de juzgar fuera de tu jurisdicción. Algunos ejemplos en cuanto a esto es, por ejemplo, cuando pensamos siempre lo peor de los demás. Cuando tenemos a alguien siempre y lo que opinamos y lo que decimos siempre es lo peor de esa persona. Cuando solo hablamos con los demás de las fallas de alguien. Cuando juzgamos toda la vida de una persona solo por sus peores momentos. Y como alguien una vez dijo, y lo dice la Biblia, que una mosca muerta echa a perder el perfume, entonces nosotros calificamos que una persona es toda su vida conforme a un solo error que cometió, o un pecado o un escándalo, y sobre todo si lo hicieron contra nosotros. Ahí entonces nosotros crucificamos a la persona y nos encargamos de que todo el mundo sepa que esa persona es muy mala. Juzgamos por los motivos ocultos. Así que ahí estamos equivocados cuando decimos: yo sé por qué el hermano se sienta al lado de la hermana. Él siempre se sienta al lado de la hermana porque la hermana deja la cartera abierta y él es para ver cuándo le saca $1 o algo así. Cuando nosotros juzgamos que una persona llega tarde o llega temprano o camina de alguna manera o se mueve de alguna manera, nosotros supuestamente sabemos por qué lo hace, sabemos el corazón de la persona y decretamos y emitimos juicios de por qué la gente hace lo que hace. Que dice la Escritura: solo Dios conoce los motivos de los corazones. Cuando juzgamos a otras personas sin ponernos a nosotros mismos en las circunstancias de esa persona. Es muy fácil sentarnos y decir: esa persona lo que debería es hacer esto, esto, esto y esto. Pero ¿estás tú pasando por el proceso que esa persona está pasando? ¿Estás viviendo tú la crisis que esa persona está viviendo en su familia? Juzgamos a otros sin tener en mente que nosotros también seremos juzgados. Allí son ejemplos de traspasar la jurisdicción que Dios nos ha dado. Alguna manera común en la que nosotros juzgamos de manera equivocada es cuando utilizamos generalizaciones injustas o inclusive racistas, como en los tiempos en donde estaban los nazis en Alemania y decían: todos los judíos son ratas, decían. El problema del mundo es por los judíos. Así que sin importar lo que la opinión de un judío era malo según ellos. Cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos y decía que era colombiano, para los que no saben que yo soy colombiano: ¡ay! Y traes coca. Y cierto, entonces todos los colombianos son narcos. Entonces ahí
se emite el juicio generalizado. Los mexicanos son el problema de Estados Unidos, los migrantes ilegales y también los que tienen papeles, ellos son el problema de Estados Unidos. Esos son juicios generalizados, cuando estamos nosotros traspasando los límites que Dios no nos ha permitido traspasar. Cuando una señorita tuvo un novio y el novio la engañó y dice, todos los hombres son iguales. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucha cautela. Yo en mi familia soy el más prieto, soy el más negrito. Así que desde pequeño he vivido el bullying de ser el negrito. Hasta el día de hoy mis tías me escriben el negrito. Así que hay veces yo me sentaba con mis tías allá en Colombia y ellas empezaban a hablar, mis primas, de cómo le gustaría un hombre. Y no importaba si era inteligente, cristiano o no, ellas decían, negro ni el teléfono, así decían. ¿Se acuerda que antes habían teléfonos negros que no eran negro ni el teléfono? Así. Esos son juicios, donde sin importar el pensamiento de la persona, si es chino o si es colombiano, eso no me sirve. Ahí estamos traspasando los límites que el Señor no nos ha permitido traspasar. ¿Estamos entendiendo ese primer punto, hermanos? Bueno, en segundo lugar, leamos entonces otra vez Mateo 7:1. Dice, no juzguéis. Y lo volvemos a leer porque es importante saber que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y aunque ahí se puede traducir como no juzguéis, en realidad es mejor la traducción no estén juzgando. No tengan esa actitud constante de estar juzgando. Miren, mis amados hermanos, yo no sé si usted ve cine, películas, pero yo sí, perdónenme mi mundanalidad. Pero una de las películas que más me gusta es Ratatouille, ¿la han visto? La de una ratita que le gusta mucho hacer comida y entonces se monta en la cabeza de un muchacho que hereda ahí el ser cocinero, pero no sabe cocinar, así que la ratita se le monta y le jala los pelos y hace que este chef haga comida muy rica. Pero en esa película hay un personaje, un crítico, no sé si ustedes lo han visto, Ego. Y él es el que va a los restaurantes y todo el mundo tiembla porque llegó Ego al restaurante, porque según la opinión y la crítica que ese hombre haga de la comida de ese restaurante, le pueden dar una estrella Michelin o inclusive pueden cerrar un restaurante por la opinión de un crítico. Así que esa persona, a donde quiera que llega, todo el mundo tiembla y todo el mundo quiere complacerlo. Jesucristo está diciendo que como los fariseos, ellos eran así, eran personas que se vestían impecable, que caminaban muy recto y que señalaban con mucha facilidad a los demás. Cristo dice que nosotros también pudiéramos tener esa actitud constante en nuestras vidas. Por ejemplo, en Mateo 5:22, Cristo dice que con mucha facilidad habían personas que miraban a las otras y les decían necios, fatuos. La palabra aramea es raca, sin sesos. Eres una persona ignorante. Con mucha facilidad se discrimina, se señala a otras personas, casi que sin pensarlo utilizan esas expresiones. En Mateo 5:25 se nos cuenta que los fariseos arrastraban con mucha facilidad a las personas a los juicios por cualquier tipo de deuda. Inclusive en Juan 7:53 a Jesucristo le llevaron a una mujer y le dijeron, esta mujer acaba de ser vista en el pleno acto del adulterio y la ley nos dice que hay que apedrearla. Así que ellos eran fáciles para observar. Como alguien una vez dijo, hay personas que no son capaces de mirar una pared blanca, sino que siempre tienen que mirar dónde hay un error, dónde hay un detalle. Hay personas que podemos tener esa actitud constante. La Biblia nos dice en Juan 7:24 que Jesús les dice a ellos, ustedes juzgan según las apariencias. Ustedes juzgan según lo que ven superficialmente. No hacen una investigación, no realmente oran, no realmente, sino que ya de antemano a la persona ya la juzgaron por motivos premeditados, como al Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted? El Señor Jesucristo les dijo a ellos, si no me quieren creer, no me crean a mí, crean por mis obras. Lean las Escrituras,
Ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí. Yo les doy todas las pruebas de que soy el Mesías, de que cumplo toda la ley, los profetas y los salmos, pero ustedes no quieren. ¿Por qué? Porque ya juzgaron premeditadamente. Negro ni el teléfono, ¿ya? ¿Cierto? No importa si es inteligente, si es cristiano, no lo quiero, sin siquiera pensarlo. En Mateo 18, del 23 al 35, en la parábola de los dos deudores, Jesucristo expone el caso de ellos mismos, porque ellos ahogaban a las personas para que les pagaran sus deudas. Así fuera una deuda pequeña, ellos hacían lo posible para amargarle la vida a las personas para que le paguen la deuda. Y quiero recordar, hermanos, que una cosa es tener criterio, y todos tenemos que tener criterio. Usted tiene que tener un criterio teológico, un criterio político, usted tiene que tener un criterio de cómo educar a sus hijos. Todos tenemos que tener criterio, pero hay que evitar ser crítico. Ahí está la diferencia. Una cosa es tener buen juicio y otra cosa es ser un juzgador. Una cosa es tener una buena opinión y otra cosa es estar expresando tus opiniones todo el tiempo. Entonces te invitan a comer, ay, mi mamá lo hace mejor. Ah, está mejor en las enchiladas en Sinaloa. Está mejor en Colombia el café. Entonces todo el tiempo es una actitud de demostrar que hay algo mejor y sobre todo si viene de mi familia o de mi tierra es mucho mejor. Una cosa es que usted tenga bastante información y otra cosa es que ande chismeando. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Muchos cristianos entonces creemos que tenemos ya la facultad, la habilidad de tener una actitud completamente señaladora hacia los demás. No oran tanto como yo, no son tan buenos como yo, no van tanto a la iglesia como yo, tanto tiempo y no tiene ministerio, mire que yo rapidito ya lo tengo, y así sucesivamente. Todo ese recorrido es una actitud farisaica que vamos nosotros tomando, y eso es un grave problema. Hermano, se cuenta que en una iglesia había un pastor muy fogoso, un predicador así fogoso, y los ancianos de la iglesia y los hermanos de la iglesia se estaban cansando hasta que le dijeron: pastor, bájele un poquito a las rayas ahí, pero él antes se ponía peor. Así que ellos se reunieron, llamaron a la asociación y todo, y finalmente lo despidieron. Luego pusieron a otro pastor y estaban contentos con este pastor. Así que vino una persona visitando de lejos que supo el caso, un teólogo, y les preguntó: bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué predica este ahora? No, el predicador nuevo predica que somos pecadores, predica que tenemos que arrepentirnos o si no nos vamos al infierno, predica que hay un infierno de fuego y que hay que tener temor de Dios. Y eso no lo predicaba el primero. Sí, el primero lo predicaba, pero él como que sentía placer al decirlo. Él como que disfrutaba, ¿cierto? Y una cosa muy diferente es que le digamos a las personas: arrepiéntete, como que porque yo sé que te vas a quemar en el infierno y te voy a ver que se te salen los gusanos de la cabeza. Y otra cosa es decirlo con compasión y con amor para que las personas lleguen al arrepentimiento. Desechemos entonces una actitud constante de juicio. En primer lugar, no juzguemos fuera de nuestra jurisdicción. Y en segundo lugar, evitemos una actitud constante de juicio. Pero en tercer lugar, Mateo 7:2 nos va a decir cuál es el otro criterio en el que el Señor Jesús nos dice: no juzguemos. Porque con el juicio con que juzgas, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. El tercer criterio es: cuide la medida de su vara. Piense bien si el criterio de juicio con el que usted está señalando a las demás personas es un criterio correcto o solo está basado en sus emociones. Porque, mis amados hermanos, cuando usted tiene una pelea familiar, vamos a suponer que usted tiene una discusión con su esposa. Aquí hay varones que están casados, levántame la mano los varones casados. ¿Alguna vez discute usted con su esposa? Todos dicen que no, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando usted tiene una discusión con su esposa? Y cuando ella le dice: pero es que tú hiciste esto, y usted le dice: pero no es para tanto, ¿cierto?
Entonces cada uno le parece que no es grave lo que hizo, pero para el otro le parece que la gran cosa. Cada uno defiende que lo suyo. Y muchas veces por la emoción y por la discusión, y más que todo por el ego personal, tendemos a creer que el pecado del otro es más grave que el mío. Es que es justo que yo grite y que yo azote las puertas, y es justo por lo que usted me hizo. Es justo que yo me haya ido y me haya emborrachado porque usted me gritó. Ok, entonces cada uno le parece justo lo que hace según lo que otra persona le hizo. Entonces el problema es que tendemos a aumentar la vara y la medida de calidad que la otra persona tendría que tener, pero basado en mis emociones, no en la verdad, ni en un juicio correcto. Mire, hermano, asegúrese de lo que usted le pide a los demás, de lo que usted le exija a los demás, sea algo que usted también da. Porque muchos queremos que, es que aquí nadie lo saluda a uno, es que aquí nadie le sirve a uno. ¿Sirves tú? ¿Saludas tú? ¿Haces lo que exiges? Ahí está el problema. Y sobre todo, piensa bien si el castigo que quieres para otros sería el mismo que tú votarías para que te castiguen a ti o a uno de tus hijos. Déjenme darle un ejemplo. Vamos a suponer que entonces, pasó un escándalo en la congregación, un hermano hizo esto, lo otro, entonces se levantan los humos, hay que cortarle la cabeza, que se derrame sangre, ese hombre falló demasiado, lo que hizo fue demasiado horrible, Pero cuando falló tu hijo, también votarías que corra sangre, que le corten la cabeza. ¿Cierto que no? Porque inmediatamente la mayoría de nosotros queremos que tengan misericordia de nosotros. De hecho, en mi recorrido como pastor, he conocido muchas personas que se van de la iglesia y les pregunto, ¿por qué te fuiste de la iglesia? Porque todos me señalan, porque todos fueron injustos conmigo. Y le pregunto yo a la persona, ¿y cuando tú tuviste la oportunidad de ver que otro cayera, cómo actuaste tú? ¿También fuiste misericordioso o también fuiste de los primeros que querías verlo sin cabeza? Por eso Santiago capítulo 2 versículo 13 dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Mis amados hermanos, Cristo nos está diciendo que la mayoría de nosotros queremos tener la norma ISO 9001 de calidad extrema para los demás. El pastor tiene que ser excelente, los de la alabanza tienen que ser excelentes, mi marido tiene que ser excelente, todos tienen que ser excelentes. No, yo estoy muy cansada. ¿Cierto? Entonces ahí es donde está el problema. Entonces si queremos excelencia de los demás, asegúrate que tú tienes la misma excelencia, si no, no juzgues. Cuando yo estaba soltero, yo decía, una consejera me acuerdo que me preguntó, ¿cuál es la mujer que tú quieres? ¿Con qué tipo de mujer quisieras casarte? Yo le dije, una mujer bella, hermosa, trabajadora, sendosa, espiritual. Y le dije yo, una princesa. Y me dijo ella, ¿y tú ya eres un príncipe? Porque quieres princesa, pero ya eres un príncipe. ¿Me hago entender con eso? Entonces, me gusta mucho la traducción de la TLA frente a este versículo de Mateo 7:2. Mire, Mateo 7:2 en la TLA dice, si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes tratan a los demás. Ahí está. Y ahí es donde yo digo, diga amén o ay, 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 ¿cierto? Mire, mi amado hermano, hay algo a lo que yo he llamado la ley del boomerang. ¿Sabe usted qué es el boomerang? Es un arma que se utiliza en Australia y donde se lanza y ella da la vuelta y la idea es que golpee a un pájaro, golpee a algún animal, el animal caiga y usted vaya y lo cocine o lo que sea. Pero si el boomerang no alcanza a pegarle al pajarito o al animal, el boomerang se va a ¿qué? Se va a devolver. Ahí está la cosa. Por eso, hágame el favor y vuelva a Lucas 6, porque ya te dije que la Biblia, en este caso, es la que se interpreta a sí misma. Mire, hoy te estoy enseñando dos reglas de hermenéutica. La primera es
La Biblia no se contradice, nunca. Si usted está viendo alguna contradicción es porque usted no ha entendido, estudie más. Segundo, la Biblia se interpreta a sí misma. Ella misma normalmente nos va a decir qué significan las cosas. Mateo 6:38, cuando está hablando de que Jesucristo dice, con la medida con la que ustedes miden a los demás, luego dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y aunque ese pasaje sí se pudiera aplicar para diezmos y ofrendas, y para decir que si usted es generoso para con Dios, Dios le va a dar medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y si usted ayuda al pobre, al necesitado, Dios le va a dar a usted también medida buena, apretada, remecida y rebosando. Para ser francos, el contexto nos está hablando de que si usted es una persona que da misericordia, que da paciencia, que usted es un poquito más compasivo con las personas difíciles, usted está abonando una cuenta para un futuro en donde probablemente usted vaya a fallar, donde usted vaya a requerir misericordia. Yo, Miguel Ángel Restrepo, vengo a decirles una noticia: fallarás. En algún momento vas a fallar, en algún momento vas a hacer algo y alguien va a salir ofendido. Casi todos nuestros hijos en algún momento nos van a decir, yo hubiera querido que fueran así las cosas, pero fueron así. ¿Sí? Uno por más que se esfuerce, uno nunca llena la medida de los hijos, ¿cierto? Entonces, escúcheme muy bien, aquí viene la cosa. Cristo está diciendo, si usted ante una persona caída, ante una persona que tiene un pensamiento diferente a usted en cosas secundarias, usted es duro, usted es agresivo, usted no tiene misericordia, así mismo, ¿es que es lo que va a recibir usted el juicio? No, hermanos, hay una ley que se llama la siembra y la cosecha. Si usted toma un frijolito, una semilla de frijol y la siembra y sale un árbol, ¿ese árbol va a salir con un solo frijolito? ¿Cierto que no? Salen muchos frijoles. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Piensa bien qué es lo que siembras. Piensa bien qué es lo que siembras. Muchos quieren, ay, nadie me visita, nadie me llama, nadie me quiere, nadie ora por mí. ¿Tú has sembrado eso en otras personas? ¿Tú te has tomado el tiempo para dar, para que luego se te dé medida qué? Buena, apretada, rebosando. Pero Cristo está diciendo, muchos de nosotros aumentamos la medida, queremos excelencia, queremos la rectitud y queremos que se cumpla la ley al pie de la letra. Y cuando tú necesites misericordia, la Biblia dice, tenga mucho cuidado. Solamente deberíamos de juzgar el comportamiento de otros cuando tengamos en mente que nosotros mismos seremos juzgados y debemos considerar cómo nos gustaría ser juzgados. ¿A ti te gustaría que tú mismo fuera el que te juzgara a ti? ¿El tú implacable? ¿El tú que nunca se satisfacía? Que ese fuera y con la correa o el cinto tan filoso como lo tenías, ¿te gustaría que ese fuera el que te juzgara a ti? Así que, en otras palabras, las personas dicen, pónganse en los zapatos del otro. Porque inclusive, mis amados hermanos, en el juicio de una persona que merece ser castigada, el cristiano debe tener mesura y compasión, aún con el que merece el peor de los castigos. Ese es el espíritu cristiano. No está diciendo que un juez civil, ni está diciendo que la iglesia debe ser tolerante con el pecado y entonces todos pequen y no haya reglas. No, tienen que haber reglas, tienen que haber criterios, tienen que haber leyes, pero aún en la aplicación de las leyes tenemos que ser como cristianos. Tenemos que tener amor, tenemos que expresar compasión. Tenemos que expresar el espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y en cuarto lugar, Cristo, que es el gran maestro, el maestro de los maestros, Él va a utilizar una ilustración preciosa. Mateo 7:3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano
¿Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesucristo va a utilizar una ilustración exagerada y humorística, porque es normal hoy en día y en ese tiempo que a las personas se le metieran pajitas en los ojos y no pudieran ver. Entonces venía alguien y le decía, ven, yo te saco la pajita, te soplo para que veas bien. Pero Cristo está diciendo, pero si tú mismo en vez de una pajita tienes un tronco grandísimo ahí en tu ojo, no vas a poder ver. Así que eso probablemente sacaría una sonrisa en los que estaban escuchando diciendo, es cierto, es coherente. Miren, mis amados hermanos, es como el caso del burro que está hablando con el león. Y el burro le dice al león, oye, el conejo sí es orejón, ¿no? Que el conejo tiene unas orejotas. En Colombia decimos un burro hablando de orejas. O como el día en el que el rey león está convocando a la asamblea de los animales y dice, vengan todos animales que quiero hablar con ustedes. Y todos dicen, hurra, hurra. Y el sapo dice, sí, viva el león. Y abre la boca mucho. Y el león, ¿y dónde están entonces los que aman la selva? Y el sapo abre la boca. Pero al león ya no le está gustando. Entonces el león dice, pero no van a ser aceptados esos animalitos verdes que tienen la boca tan grande. Y el sapo dice, pobrecito el cocodrilito. Es más o menos así. Tendemos nosotros a creer que podemos juzgar y condenar sabiendo que nosotros tenemos la misma condición. Alguien una vez dijo, el problema es que tú juzgas a los que pecan diferente a ti. Pero todos pecamos. Lucas 6:39, tenemos que ir allá. En ese mismo momento dice, y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No caerán ambos en el hoyo. Jesucristo nuestro Señor, de una manera magistral, está concluyendo este segmento, llevándonos a un pensamiento muy claro. Una persona que es condenada, está ciega, está muerta en sus delitos y pecados, es una persona separada de Dios, es una persona que no tiene ningún criterio espiritual. Si esa persona pretende decirle a otra cómo vivir o cómo sacar sus pecados, es un ciego que está guiando a otro ciego y los dos van a caer igualmente. Permítame leerles Romanos capítulo 2, vaya conmigo ahí, Romanos capítulo 2, versículo 1 al 5, porque en ese instante estaban allí muchos parados que de alguna otra manera decían, pero somos justos, somos hijos de Abraham, somos judíos, somos la nación de Dios, alguna rectitud debemos tener. Así que Pablo escribe en Romanos 2 del 1 al 5, léalo conmigo. Pablo dice, y es Dios, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El hombre que se cree recto, el hombre que se cree justo y que se cree mejor que los demás, es un ciego. Es tan ciego que no se da cuenta la condición que tiene. Y por estar señalando y juzgando a los demás, está atesorando ira para el día de la ira, pretendiendo que porque sé más Biblia y puedo juzgar a los demás, estoy escapando de la ira venidera, sin humillarme y arrepentirme y reconocer que solo la gracia es la que me lleva al arrepentimiento. Pablo está diciendo, es una condición muy crítica. Luego allí mismo, ahí mismo en Romanos 2, lea conmigo el versículo 17 en adelante.
Porque entonces el judío que tenía la Torá, que tenía el Tanakh y que tenía toda la escritura y toda la tradición hebrea podría decir, pero nosotros no, nosotros somos hijos de Abraham. Pero entonces él dice, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos. Mire lo que dice ahí Pablo. Luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Versículo 24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo está diciendo, ¿creen ustedes que por saber los mandamientos, por vestir de alguna manera, por tener un tinte denominacional, por pertenecer a un pueblo, se van a escapar del juicio de Dios? No va a ser así. Ustedes creen que tienen la luz, que son guías de ciegos, pero no, están muy mal. Por eso, claramente en el capítulo 3, versículo 23, él dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos somos pecadores. Déjenme decirlo nuevamente, todos en esta sala, todos somos pecadores. Por tanto, no debemos creernos mejores que los demás, ni debemos despreciarlos como si nosotros mereciéramos el perdón y ellos no. Ahí está el problema. Hermano, esto no está diciendo que no podemos ayudar a otros. Sí, si usted va creciendo en el evangelio y usted va adquiriendo conocimiento, usted puede discipular a otras personas. Hay algunos que Dios nos ha llamado al pastorado y tenemos la responsabilidad de pastorear, enseñar, corregir, redarguir por medio de la palabra de Dios. Aquí el problema, mis amados hermanos, es la actitud con la que la hacemos. Porque algunos queremos corregir a las malas con aires de superioridad. No tenemos la paciencia que Dios tuvo con nosotros. Queremos que las personas lleguen al nivel, entre comillas, que tenemos, pero que lo hagan en 8 días. Y Dios con nosotros se demoró 40 años. ¿Estamos entendiendo? Pero el que se cree justo y recto, menosprecia y condena sin restricción. Dios otorga gratuitamente su justicia a aquellos que reconocen que no son justos. ¿Alguien en esta sala puede reconocer eso? No soy justo. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios. Una cosa es ser justos y otra cosa es haber sido justificados. El Señor tuvo misericordia de nosotros y nos otorgó su justicia gratuitamente por medio de la fe. Nada hicimos nosotros. Estábamos muertos y el Señor nos dio vida, hermanos. Quiero decirle que esa gracia que recibimos, la recibimos cuando nos humillamos y cuando tuvimos contrición. No lo hicimos por mérito, ni por tener una actitud de superioridad frente a los demás. Por eso Romanos, ahí mismo, mis amados hermanos, finalmente dice claramente que Dios nos dio su justicia gratuitamente. Él es el que nos justifica. Ahí está el tema, mis amados hermanos, del Sermón del Monte. El reino de Dios y su justicia. Los fariseos creían que eran justos y que podían juzgar. Por eso ellos no iban a ser justificados a menos que reconocieran su propia miseria. Y todos los que estamos aquí tenemos que ir humillados a la cruz y decirle al Señor, nada puedo hacer para salvarme, nada puedo hacer para dejar de pecar. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es donde el Señor viene, nos abraza, nos da vida nueva y nos levanta y hace de nosotros una nueva criatura. Pero muchos de nosotros nos levantamos de ahí, de la miseria, e inmediatamente nos ponemos el traje fariseo y empezamos a señalar, a cortar cabezas, a mandar a la pira, a generar cruzadas, a dañar testimonios y un montón de cosas que no nos competen a nosotros. Finalmente, mi amado hermano, ¿qué significa entonces no juzguéis? Mire, aunque podemos y debemos discernir,
separar, tomar decisiones e inclusive hasta juzgar en algunos asuntos. Antes que todo debemos, y recordemos los 4 criterios, nunca debemos juzgar fuera de nuestra jurisdicción. Debemos evitar una actitud constante de juicio, no nos volvamos en ego, el de la película de Ratatouille. Tengamos cuidado de usar una medida de juicio que sea mesurada. No pongamos una medida demasiado grande para los demás y chiquita para nosotros y para nuestra familia. Y sobre todo, hermanos, antes de sacar la pajita del loto, examinemos nuestra propia vida. No juzguemos a nadie sin primero juzgarnos a nosotros mismos. Trabajemos en nuestro carácter, trabajemos en nuestra santificación, trabajemos en nuestro crecimiento, porque te voy a decir una cosa, en algún momento Dios te va a pedir que juzgues una situación con tus hijos. Probablemente algún día tú vas a tener que participar en una votación para tomar decisiones en una asamblea, en la iglesia, y vas a tener que tener primero estos criterios definidos para juzgar correctamente. Finalmente, hermanos, Jesús quiere que otorguemos lo que de gracia recibimos. Y si de gracia recibimos misericordia para salvación, ¿quiénes somos para condenar y menospreciar a otros? ¿No nos ha dado Dios muchas oportunidades? Así que primero sana tu corazón para que puedas juzgar correctamente. El fariseo juzgaba tanto que hasta juzgó a Jesús. Se creía tan recto, por tanto nunca recibió la gracia. Y condenaba a todos sin saber que el condenado era él. Por eso, mis amados hermanos, humillémonos ante el Señor y bajémosle unas rayitas y verás cómo más bien acumulamos riquezas de gracia y de misericordia, porque en un futuro la vamos a necesitar. Oremos. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de ella. Tu palabra es viva y eficaz y siempre es útil y está puesta ahí para perfeccionar al hombre de Dios, dice tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, en primer lugar, reconociendo que somos pecadores, que no hay ninguna justicia en nosotros por nuestra cuenta, pero te damos inmensa gracias por haber tenido misericordia de nosotros y por habernos otorgado gratuitamente tu justicia para que pudiéramos entrar al reino de los cielos. Ahora, Señor, sabemos que tenemos que tener criterios, que tenemos que disciplinar a nuestros hijos, sabemos que tiene que haber orden en la iglesia, sabemos que hay unas leyes que hay que cumplir. Así que te pedimos que podamos adquirir estos conceptos adecuados acerca del juicio que tú nos estás mandando, para que seamos cristianos, humildes, mansos, aún en el momento de juzgar. Gracias por no condenarnos. Ayúdanos a no condenar a nadie en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.